Quiero comenzar de alguna manera hablando de este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice que para que Satanás no saque ventaja de nosotros, ya que conocemos bien sus intenciones. Pablo le está hablando a la comunidad de Corinto, ¿sí? Le está hablando a la comunidad de Corinto. Y el contexto que está dando aquí, y va en relación a lo primero que voy a hablar, el contexto que está hablando aquí es la cuestión de perdonar al que te ofendió, ¿sí? Y cierra con esta declaración. Pablo está invitando que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y cierra diciendo, ¿para qué me conviene a mí perdonar a las personas que me hicieron daño? Pablo dice, para que Satanás no saque ventaja de nosotros, ya que conocemos bien sus intenciones. Al parecer, Pablo tiene claro que los efectos del pecado van más allá de la persona, que lo comete y de quien es afectado, ¿no? Las consecuencias sociales del pecado. Entonces, por eso nos invita Pablo a perdonar para no darle entrada a Satanás, ¿sí? Entonces, nos invita a perdonar de alguna manera. Mira, vamos a hablar de esta primera puerta de las faltas de perdón. Iba a decir una cosa más que quería decir antes de entrar a la falta de perdón. Ahorita lo pensé cuando hice el descanso. ¿Qué iba a decir? Se me fue. Si me acuerdo lo menciono. Las faltas de perdón. Entonces, la primera, ¿no? Puerta de la que nos habla, el padre, o muchos exorcistas, de hecho, que nos inhabilitan para recibir la vida de Dios, ¿sí? Es la falta de perdón. Y la falta de perdón es una de las puertas, una de las armas que más utiliza Satanás. Es una de las puertas que más utiliza Satanás, las faltas de perdón. Sí, las faltas de perdón. Y quería mencionar esta porque es muy interesante. Esa tiene que ver conmigo. La falta de perdón tiene que ver conmigo. Entonces hay algunas puertas que tienen que ver con algo que hizo alguien más, pero las faltas de perdón tienen que ver conmigo, con mi persona. Yo, José Juan, soy el que necesito de alguna manera perdonar, ¿sí? Entonces, esta primera es la falta de perdón, el rencor de verdad es muy tóxico, ¿no? Es lo que más envenena y facilita a los demonios, de alguna manera, el trabajo en la vida de cualquier persona. Entonces, por eso siempre es importante, casi todo trabajo de sanación, señores, casi todo trabajo de liberación empieza, ¿sí? O debe empezar con un proceso de perdón. El perdón es de lo más sanador que existe. Y el rencor, pues, es de lo más dañino que existe también de alguna manera. Este es su favorito de Satanás, lo utiliza muchísimo, ¿no? Y muchas de estas cosas vienen desde que éramos niños, desde traumas infantiles. Es que mi papá o mi abuelito, mi tío, mi hermano me dijo y lo seguimos guardando y lo repetimos. Han pasado 40 años y parece que nos lo dijeron ayer. ¿Sí? Y me puedo quedar con el daño. De hecho, rencor es como que volver al corazón dañado. Resentimiento es volver a sentir, y es como que otra vez lo siento y otra vez me enojo y otra vez quiero causarle mal a la persona. La falta de perdón, dice el padre Josefu, funciona como una pared muy fuerte, por eso puse estos tabiques, una pared muy fuerte contra la gracia, ¿sí? La persona se enferma, está comprobado que las personas que guardan mucho rencor, mucho resentimiento en su corazón, se enferman muy fácilmente. De hecho, se han hecho estudios científicos en esta área. Los japoneses han comprobado que las personas que no perdonan, no sanan.
las personas que no perdonan no sanan y que de hecho se mueren más pronto. Las personas que guardan mucho resentimiento. En el Evangelio encontramos cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar, Jesús le dice 70 veces 7. 70 veces 7, es decir, siempre. De ahí la importancia de perdonar, de ahí la importancia. Dios sabe, Jesús sabía que esta es una arma que utiliza el Satanás, del rencor, del resentimiento. ¿Sí? Que por eso necesitamos perdonar siempre. Ahora, el demonio nos engaña y hace que si sigamos sintiendo resentimiento, sigamos doliéndonos, se hace como un círculo de engaños que no nos permite dar el paso. Cuando yo no quiero perdonar y algo me convence de no perdonar, es que tiene que saber el daño que me hizo, es que ¿cómo le voy a perdonar? El demonio ya está jugando con nosotros porque usted tiene que entender que el primero que se beneficia con el perdón soy yo. Me libero yo. Cuando yo, José Juan, perdono, entonces esta pared cae. La pared cae. Esta pared que no nos permite o que no permite dar paso, ¿sí? A la acción, a la gracia de Dios. Cuando cae, entonces la gracia de Dios empieza a fluir en nosotros. Otro engaño respecto al perdón en el que nos mete Satanás es que es un sentimiento y no, el perdón es una decisión. Es que no siento que ya debo de perdonar, es que no siento bonito todavía, es que no siento que ya lo perdoné. El perdón no se siente bonito. El perdón es una decisión. Yo, José Juan, decido. Cuando yo perdono, la pared cae, ¿sí? Y la gracia de Dios llega a mí. Entonces usted tiene dos opciones. Puede quedarse con el dolor que ya tiene, que le causó la herida por el daño que le hizo la persona. Puede quedarse con el dolor y sin la gracia de Dios. Puede vivir así, con el dolor y sin la gracia de Dios. O decide perdonar, y entonces vive con el dolor. El dolor no se va. Con la decisión el dolor no se va muchas veces. Empieza, pero no se va de repente. Usted ahora, que ya decidió perdonar desde la voluntad, tiene la gracia de Dios. Tiene la gracia de Dios. Y esta empieza a llegar y empieza a llenar y a sanar su vida. Otro engaño dice que el perdón ya es un sentimiento, ya había hecho esto, ¿no? Entonces, puede quedarse con el dolor sin la gracia de Dios, ¿sí? O estar con el dolor y con la gracia y Dios lo irá sanando. Hay gente que confunde, y también habla mucha gente sobre esto, confunde el perdón con la reconciliación. Y son dos cosas distintas. El perdón depende de mí, la reconciliación depende de las dos partes, o de las tres, o de las que sean. El perdón depende de mí, la reconciliación depende de muchos otros elementos más. No tengo que perdonar y reconciliarme, no funciona así siempre. ¿Sí? Hay ocasiones que funciona así, es una maravilla, es una bendición, pero no. Porque puede ser que yo perdone a la persona y la persona ni al caso de alguna manera, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esto. Confundir el perdón con la reconciliación. Las dos cosas son buenas. Perdonar y reconciliarse son buenas, pero discurren o se dan de manera separada. Siguiente cosa es, no tengo que ir a informarle a la persona que ya la perdoné. Cuando yo decido perdonar, no tengo que es que ahora tengo que ir a decirle a mi papá, es que ahora tengo que decirle a mi tía, es que ahora no tengo que ir a decirle a la persona. Hay gente, mira, hay mucha gente, señores, que nos hace cosas y a veces ni siquiera lo saben o ya se les olvidó. Entonces, usted no está obligado a ir a anunciar su perdón o no está obligado, ¿sí? O hay gente que otro engaño es, voy a perdonar cuando se disculpe. Cuando venga y se disculpe, cuando haga algo, cuando haga tal o cual, que me traiga flores, cuando doble la rodilla, cuando me lleve a la casa de no sé dónde, cuando yo comienzo a poner condiciones, cuando yo, José Juan, comienzo a poner condiciones, el que le convenció a la persona de hacerme daño, ahora me está convenciendo a mí de que yo ponga condiciones. Es el juego del demonio ahí. Se hace un círculo, ¿sí? Por eso Jesús solamente nos pide perdonar y ya. Perdonar y ya.
En el cuestionario que yo le entregué, hay una lista de personas que necesita perdonar, ¿sí? Necesita perdonar a los demás, ¿sí? Personas que en la infancia me hicieron daño, personas que me causaron traumas, ¿sí? Otra vez, este tipo de cosas tenemos que ponerlo ahí en su cuestionario. Ahí vamos a empezar a sacar las cosas por las que necesitamos orar, por las que puede haber de alguna manera puerta abierta por ese lado. Tengo que perdonar a los demás, tengo que perdonar a Dios, aunque esto parece una blasfemia, perdonar a Dios por cosas que yo le echaba la culpa a Dios, porque Dios no es culpable al final, pero que yo le echaba la culpa a Dios, suena loco, pero hay que hacerlo. Y luego tengo que perdonarme a mí mismo. También parte de la oración y lo que es, tengo que perdonarme a mí mismo. Hay gente que ya perdonó a Dios, ya perdonó a los demás, ya se confesó, el Padre también ya lo perdonó, pero hay gente que sigue cargando con una culpa impresionante. Se va y se confiesa de lo mismo una y otra y otra y otra vez. Finalmente no se termina de perdonar a sí mismo. No se termina de perdonar. La siguiente puerta son las relaciones malsanas o enfermizas, o malsanas y enfermizas. ¿Sí? Es la segunda puerta. Estas relaciones también las habita el demonio y bloquea la acción también de la gracia y de la sanación de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios, ¿sí? Y aquí hablo de relaciones malsanas o enfermizas, es con amigos, exnovios, exmaridos, exparejas, exesposos, exesposa y otras personas con las que estuvimos relacionadas, ¿sí? Todas las relaciones espirituales negativas. 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mira el contexto de 1 Corintios 15. Pablo está hablando de la resurrección como fundamento de nuestra esperanza. Y les está diciendo que, mira, las malas compañías pueden hacer que te pierdas de la promesa de Dios. Con quien te juntas, por ahí te vas a ir. Entonces tienes que tener cuidado con quién te juntas o con quién te juntaste y con quién hiciste vínculo. Voy a explicar eso con más calma. En 1 Corintios 6, 15 y siguientes, dice, no saben, y ya acá habla más en la cuestión sexual, ¿ok? No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la desobediencia que conduce a la justicia, ¿sí? Entonces nos invita San Pablo a la vida nueva, a liberarnos del pecado y de esos vínculos de alguna manera, porque nos hacemos esclavos, es decir, se genera un vínculo, quedamos atados con las personas, ¿sí? Que de alguna manera nos relacionamos de manera malsana o enfermiza. Entre las relaciones malsanas y de enfermizas, ¿sí? Que puedo mencionar son las de manipulación. La de manipulación que es de control o de dominio. Y acá me refiero a relaciones de manipulación, ¿sí? Que haya en su vida, que haya habido o que haya en su vida, ¿sí? Me refiero que que me hayan manipulado a mí, que yo entré en una relación de manipulación donde el manipulado era yo, o que yo sea el que manipulo. Hago también que se genere un vínculo con las personas que yo manipulo. Las relaciones de dependencia y de control. Y acá se refiere a las bandas, las logias, los clubs, los cultos, ¿no? El crimen organizado incluso, ¿sí? Los grupos a los que he pertenecido y la persona que me indujo, se forma también un vínculo. Acá entra la cuestión de la masonería, otras cosas más, pero entre ellas la masonería, ¿sí? Se crean vínculos espirituales muy profundos por lo que se hace en la masonería, porque se cometen muchas cosas raras y extrañas en la masonería, muchas, ¿sí? Entonces, relaciones de abuso, si fui abusado verbal o fui abusado verbal, física, emocional o incluso sexualmente, eso creó un vínculo y hace daño. Y otra vez, mire, lo malo es,
el demonio, Satanás, los demonios habitan estos vínculos negativos, estos vínculos enfermizos, ¿sí? Una sección ilícita, una unión sexual ilícita, cualquier relación sexual fuera del matrimonio, cualquier relación sexual fuera del matrimonio, adulterio, ¿sí? Crea un vínculo. Esto es importante. Otra vez, yo dije el martes que nosotros somos cuerpo y cuerpo y espíritu está siempre junto. Esto es importante, hermanos. ¿Sí? Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu, lo que pasa en el espíritu afecta en el cuerpo, estamos juntos. ¿Sí? Yo puedo decir, cuando antes de yo casarme, pues tuve relaciones con tal y tal y tal y tal, con todas esas, y porque hasta ni siquiera me acuerdo de su nombre, fue un rapidín, como decimos luego así de manera loca, ¿sí? Ni siquiera, no lo sé, cualquier excusa es, todas las relaciones sexuales ilícitas crean un vínculo. ¿Sí? Porque puede decir como, es que nada más fue físico. No. Es que el cuerpo, lo que pasa con el cuerpo, sí, afecta al espíritu y viceversa. Entonces, hay un espacio en el cuestionario que yo les compartí donde tenemos que poner con todas las personas que tuvimos relaciones sexuales ilícitas antes o durante el matrimonio. Ahora, voy a decir, los que están contestando su cuestionario y son parejas, esto es individual, no vaya a husmear el cuestionario de su pareja, ni el del otro, ni el de la otra, no vaya, por favor. Es más, de hecho, yo les voy a pedir que no pongan nombres, pongan nomás una inicial o algo que usted se acuerde con la persona que identifique que tuvo. Hay que cortar, mire, yo me ha tocado ayudar a parejas, matrimonios que están echándole muchas ganas y que a veces no encuentran por qué su matrimonio va mal y su matrimonio va mal y su matrimonio va mal. Y en algunas ocasiones me ha pasado, encuentras que tienen vínculos, que aunque están casados y se aman mucho, aún están vinculados espiritualmente a relaciones de su pasado. Fue tan profunda la unión, no solamente sexual, emocional, espiritual con una persona, que sigue usted con esos vínculos y está queriendo amar a la persona con la que está ahora, pero tiene sus vínculos y tiene que romper esos vínculos. La pornografía también genera vínculo. El internet, las revistas, las películas, los libros, el ir a los table dance, ¿no? Eso genera vínculo porque otra vez hace un vínculo, hace una conexión. El duelo prolongado también puede terminar en una una relación malsana y enfermiza. Una relación malsana y enfermiza. El problema con la pornografía es que es adictiva y degenerativa, ¿sí? Y que finalmente las personas que usted está viendo en pornografía son personas. Genera un vínculo. Entonces, el duelo prolongado, disculpe que me regresé, el duelo prolongado, otra vez, mire, cuando muere un ser querido, por supuesto que nos duele, por supuesto que estamos tristes, por supuesto que pasamos por las etapas en diferentes momentos o de diferentes maneras, pero casi todos pasamos por las diferentes etapas del duelo, ¿no? De la negación, la tristeza, la aceptación, etcétera, cada una de las etapas. Cuando hablamos de duelo prolongado es cuando alguien murió y a lo mejor hace 20 o 30 años. Y yo sigo sufriéndolo hoy, yo, José Juan, sigo sufriéndolo hoy como si hubiese muerto ayer. Ahí ya hay un vínculo espiritual con la persona que murió que no es sano, que ni está dejando vivir plenamente la vida eterna a la otra persona, ni me está dejando a mí vivir mi vida presente de manera plena, que eso es lo que quiere Dios. Es normal llorar, es normal que nos duela, es normal que los extrañemos, es normal todas esas cosas, pero cuando esto se prolonga por mucho tiempo, entonces ya no es normal. Hay que también rezar por esto y romper estos vínculos. Tercera puerta, el ocultismo.
¿sí? Y por supuesto que ocultismo, ahora hay cosas que ya son como que más familiares, entonces ya no están tan ocultas, ya son descaradas. Pero cuando hablamos de ocultismo, hermanos, nos referimos a cosas que no son evidentes. Hay muchas cosas nuevas que no son evidentes y que están ahí y que pertenecen al terreno de Satanás y que a veces la gente no sabe, por eso se llama oculto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un caminar en estas cuestiones del oculto, de lo visible a lo invisible. Este es un tema muy extenso, pero voy a tratar de hablar de algunas cosas, ¿sí? De manera general. Esta puerta es una de las más complicadas. Cuando alguien en la familia participa en el ocultismo, a menudo causa mucho daño, es muy potente y es la más extensiva en cuanto a efecto en la familia, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que otra vez con esta cuestión del duelo y del dolor, empieza a participar en cuestiones de espiritismo, quiere hablar con sus familiares que fallecieron y van a sesiones a veces de espiritismo. Mire, a los muertos hay que dejarlos descansar. Mándele a decir misas, por supuesto, rece por ellos. Las sesiones espiritistas son malas. Si participas en una de estas, puedes quedar afectado, ¿sí? Puedes quedar afectado porque se invocan espíritus. Los demonios son los que manipulan este mundo de alguna manera, ¿sí? Entonces, cuando alguien muere, pues usted entierra a su ser querido y lo deja descansar. Lo deja descansar, se lo encomienda a Dios. Si se lo encomienda a Dios. Es muy fuerte esto, es muy fuerte, pero tenemos que estar claros. Hace mucho daño cuando alguien abre esta puerta. Satanás se siente con muchos derechos y hace mucho daño a las familias. En Levítico 19:26, Levítico 19:26, ¿sí? Otra vez están legislando, se están haciendo normas para una manera de vivir el pueblo, sobre todo este pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Y les dice en Levítico 19:26, no practiquen la hechicería, ¿sí? Porque el pueblo de Israel a su alrededor había gente que practicaba la hechicería y empezaron a ver como que mira, y a veces hay gente que por curiosidad entra a estas cosas, por curiosidad, ¿sí? Deuteronomio 18:9 y siguientes dice, no imiten las costumbres de aquellos pueblos. Aquí es Moisés diciendo al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida, aguas, los cananitas, ¿sí? Están metidos en un montón de cosas malas. No las practiquen las cosas malas. No las practiquen. Entonces hay un ocultismo que aunque ya parece como que no hace honor al nombre, son muy obvios que los conocemos, ¿no? La hechicería, ¿no? Hay unas que no son obvias, ¿no? Y que no conocemos. Unas que van naciendo, que son nuevas, las del mercado, ahorita hay muchas cuestiones de cuestiones médicas combinadas con cosas espirituales y de concentración y de estas cosas, muchas terapias nuevas, que la terapia con el agua corriendo y la terapia con el agua estancada y la terapia con las flores de Bach y la terapia con un montón de estas cosas. Y muchas veces nosotros, la gente, el pueblo de Dios, nos metemos en estas cosas porque no conocemos y pasa lo que nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La nueva era trajo muchas de estas cosas. La nueva era trajo muchas de estas cosas, las cuestiones de la astrología, los horóscopos, el yoga, hermanos, que el yoga otra vez nació en la India, en el Medio Oriente. Sí, el yoga es uno de los procesos, son invocaciones a espíritus. Es uno de los procesos para que al final te posea, me parece, no cuál demonio, cuál deidad de la India, es que es una parte del proceso. Las posiciones tienen que ver con estas deidades o estos demonios, ¿sí? Que ellos tienen. Entonces el yoga, ¿no? Que es súper común. Hay lugares que hasta en algunas parroquias ofrecen yoga. Hay gente que ha llamado yoga católico y aquellos que han escudriñado en esto, hay gente que son sacerdotes que se dedican a servir a Dios y que antes estuvieron en prácticas del Medio Oriente, hindúes, en esas cosas y dicen así como que es que usted no sabe en lo que se mete.
no sabe el origen de estas cosas, ¿sí? La cartomancia, la adivinación, ¿no? Muchas prácticas orientales. La nueva era se ha hecho una revoltura porque parece medio cristiano, pero también tiene algo de budista y también algo de sintoísmo y también algo de un pozole, ¿sí? Y sin darme cuenta me va alejando de mi fe, ¿sí? Gente que se quiere llenar con energías, ¿no? Energías, y es como que el budismo, y luego pretendo a veces como tener dos cosas, como soy un pie en la iglesia, un pie cristiano, y yo un pie en estas cosas nuevas que parece que me traen bienestar, después traen muchas complicaciones. La cuestión de los chakras, los puntos energéticos, ¿no? El yoga en todos sus tipos. Yoga significa unión. Y es un proceso para que te disuelvas en esta deidad, ¿no? Los sonidos son para invocar deidades. No es solamente un ejercicio. Es que yo hago el yoga por ejercicio. No es solamente un ejercicio físico. Es un ejercicio espiritual. Así fue creado, ¿no? El tercer ojo, la iluminación, estas cosas. Hay un boom en todas estas cosas porque los artistas, los famosos, se meten en estas cosas y entonces después la gente anda metiéndose como que, pues sí, Jennifer López anda, ¿no? O y tal cual, etcétera. Las cuestiones del mantra, del Feng Shui, ¿no? Para armonizar la casa, usted paga dinero y a veces termina metiendo cosas en su casa, ¿sí? Que le empiezan a hacer daño, que empiezan a causar un desconfort interior, espiritual. Entonces, el ocultismo a menudo introduce confusión. Las prácticas de las cosas ocultas a menudo producen depresión. Gente que se ve en estas cosas empieza a tener depresión, ansiedad, más allá de lo normal, ¿ok? No como un origen. Hay gente que se mete en esas cosas y empieza a sufrir estas situaciones. La sofrología es una nueva corriente. Muchos profesionales de la medicina y de otras cosas la practican. El fundador actual de la sofrología, dice este padre canadiense, está hundido en depresión. Y es que porque combinaron otra vez muchas cosas, los niveles de conciencia que quieren alcanzar, lo combinan con energías, ¿no? Su fundador estuvo en muchas cosas. Fue al Tíbet, a la India, ¿no? Practicó macumba, vudú, y hacen combinación de todas esas cosas y luego se lo ofrecen a la gente y ofrecen cursos de miles de pesos o de cientos de dólares y la gente pagando por estas cosas para hacerse daño a sí mismo al final. Hay un sacerdote, ¿no? Hay un sacerdote que estuvo en la India antes de entrar al seminario y nos platica esto. Le voy a mandar el testimonio, está muy interesante, está traducido, pero está muy interesante y nos explica cómo él se metió en esas cosas y luego terminó poseído. Tuvo que pasar un proceso de exorcismo y de liberación por 2 años para liberarse de todas estas cosas. Luego llegó a Europa y era como que no, es que son ángeles que nos acompañan. Oraba por la gente para que se sanara, invocaban a los espíritus y decían, es que son ángeles, acuérdate, como Rafael, y empezaron a combinar, eso es el problema, a combinar lo religioso, lo teológico, lo ortodoxo con cosas nuevas, hasta que estos espíritus que invocaba para estas cosas buenas, para orar por la gente, ¿sí? Empiezan a blasfemar y a hacer cosas. Les voy a compartir el testimonio, ¿sí? Por el grupito. El ocultismo, continuamos, ¿no? Esta idea de que uno mismo se puede sanar, uno mismo puede lograr cosas. Este humanismo sin Dios que es súper reinante, que te lo venden como usted solo llegue al nivel de no sé qué y usted puede controlar todo, ¿no? Entonces, cuidado con estas cosas. Más cosas por ahí, las devociones a los ángeles. Ay, Dios, tantos católicos. Yo hice un video también, por ahí lo compartí hace como 2 meses, porque la gente católica, nuestra gente que va a la misa, mandando comprar los famosos 7 ángeles, ¿sí? Y luego haciendo las oraciones y luego mandándolo, te voy a mandar los ángeles a tu casa, los recibes. Dios santo, Dios santo, ¿sí? La devoción, ¿a cuáles ángeles? ¿Sí? Porque termina metiendo demonios en su casa.
lecturas de los libros, de las piedras, del tarot, ¿no? Son cuestiones del paganismo. El elefante este que la gente lo empezó a traer, llegó de la India y lo empezó a traer y lo tenía de decoración y todo, y que se hizo común este elefante con la trompa para arriba porque te trae prosperidad. Son dioses de la India, son figuras egipcias a veces, y las metemos a nuestra casa. Las compré allí, estaban bonitas, ahí estaban en la Family Dollar, o no sé cómo se llama la otra tienda que venden cosas que la gente lleva, se me olvidó el nombre ahorita, la Goodwill, ¿no? La homeopatía, por ejemplo, fue fundada por un masón, la homeopatía. Entonces, a veces también estas cosas, hay que tener cuidado. Hay cosas que no son malas en sí, pero no la persona que las hace a veces es mala. Estoy pensando en la cuestión de la acupuntura, que hay gente que dice que está bien y gente que está mal. El problema es que la gente que te está poniendo las agujitas, puede ser que esa gente esté metida en una onda de estas nuevas que son puertas a Satanás de alguna manera. La persona que te tatúa, la persona que te hace piercing, a veces esas personas están metidas en cosas, puede ser, no siempre estoy diciendo, pero entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. La cuestión del Reiki, ¿no? Ya había mencionado la curación con el péndulo. ¿Quién está manejando el péndulo? No, lo mismo la Ouija, el Charlie. ¿Quién maneja esas cosas? La terapia regresiva, la dianética, el control mental. También con las constelaciones familiares, que se utilizó como un tipo de terapia para sanación. Después ya se metieron algunas veces en espiritismo, ¿no? Las terapias de reestructuración. Es importante, mire, porque eso está ahí, abunda, y hay gente muy seria, y gente muy comprometida y muy profesional y muy respetable que está promoviendo algunas de estas cosas. Es importante que usted indague dónde nos estamos metiendo. Cuando vaya a comprar algo, hacer algo, alguna terapia, indague, pregunte dónde empezó esto, dónde tiene su origen, quién lo hizo, para qué lo hizo. Todo tipo de magias, todo tipo de superstición son parte del ocultismo. Todo tipo de superstición, incluso aquellas que tienen que ver con la misma fe. Aquellas que tienen que ver con... Hay gente, católicos, mandando estas cadenas de haga 10 copias y mándaselo a la persona, y si no se lo manda le va a pasar algo malo, pero se lo manda, entonces va a recibir un favor en 3 días. Dios no funciona así, eso es superstición. Eso es superstición. Entonces, las magias de todo tipo de magia, incluso la que llaman magia blanca, le pertenece a Satanás. No hay brujas buenas. Es que yo conozco una bruja que es buena. No hay brujas buenas, son brujas todas. ¿Sí? Invocan entidades diferentes, pero el que está detrás es el mismo, es Satanás. El ir a estas cosas te pone en una situación peor, te mandan a hacer cosas, esta cosa, aquella cosa, ¿no? Y tenemos consecuencias de nuestras decisiones dependiendo de lo que hayamos tocado, las velas, los colores, los encantamientos, los fetiches, las limpias, las tijeras en la casa puestas a la entrada, las limpias de los negocios, ¿no? Otra vez, muchas cosas, el juego de la ballena azul ahora con los adolescentes, los retos, ¿no? Etcétera. La santería, ¿no? Que también se difundió mucho en algunos países en Latinoamérica, en el Caribe, ¿no? En Cuba, en República Dominicana, en Haití, ¿no? A veces cuestiones también con los mismos santos, con la Virgen, pero totalmente distorsionado, que le mandan traer animales y se ofrecen cosas, ¿no? Y trabajos, puras cosas del diablo. La magia blanca, ¿sí? Se creó más como para engañar a la gente, para contraponerla a la magia negra. Dentro de la magia blanca tenemos la santería, el espiritismo, la adivinación, el uso de los ángeles. Es magia blanca, pero finalmente le pertenece al terreno de Satanás. Existe la magia verde. La magia verde se relaciona con la prosperidad y la economía de las personas. Sí, cuestiones de la suerte, de la prosperidad, se llama magia verde, y gente hace trabajos de esas cosas.
la magia roja o la magia que tiene que ver con el amor, con manipular los sentimientos de las personas, las cuestiones de los maleficios, que para que haga un amarre con esta y no lo deje, o se enamore, o para separar gente, ¿no? O de ataduras o encantamientos sentimentales, ¿no? O de rituales para ataduras sexuales se hacen en la magia roja. La magia amarilla, ¿no? Que es para inducir enfermedades, ¿sí? Otra vez dentro de eso entran las cuestiones de las energías místicas, los chakras, el poder mental, la autocuración, ahí entra la magia amarilla. La magia azul, que es la búsqueda del conocimiento arcano y las potencias espirituales y mentales del ser humano. Acá entran las cuestiones de la clarividencia, el enneagrama, el aura, la telepatía, otros dentro de la magia azul. Y finalmente la más mala de todas, la magia negra. Sí, es la más maléfica y esta busca causar mal a la persona. La muerte de cualquier manera posible. Entre las magias negras que más se utilizan, pues es el vudú, la magia satánica, o la magia goetia, o la magia salomónica. Todas esas son magia negra y son para hacer daños grandes, incluso la misma muerte. Todo tipo de superstición otra vez, y tenemos un montón, y la gente a veces está por cultura. El ojo de venado, el tocar madera, ¿no? Las cuestiones contra el mal de ojo, la herradura, el hilo rojo, el San José enterrado en la casa para vender la casa, el San Antonio de cabeza para conseguir novio, la sábila, los ajos en moños rojos, los talismanes, los cuarzos, ¿no? Que ya están ritualizados todas estas cosas. Cuando usted los lleva a su casa, ya no sabe lo que está metiendo. En las yerberías revuelven todo, entre los artículos religiosos con las cuestiones de cosas que vienen del demonio directamente, el evil eye, los diferentes colores, las velas de diferentes colores, ¿no? Los atrapasueños, los llamadores de ángeles, los collares de la santería, el yin yang, ¿no? Los cuarzos, la famosa mano de Fátima que tiene el ojo de Horus, que no es la Virgen de Fátima y la gente lo compra, es la hija de Buda y tiene el ojo de Horus, que representa una deidad egipcia, no es la hija de Mahoma, perdón, ¿sí? Imágenes hindúes, las máscaras, ¿no? Todas este tipo de cosas. Tenemos que tener cuidado. Las líneas psíquicas, ¿no? Que yo no sé si todavía existen, pero existieron un tiempo y la gente atendía estas cosas bastante. Las líneas psíquicas, que también crean ataduras, así sea por teléfono y todo, ¿sí? A través de Deuteronomio 7:5 nos habla esto. ¿Qué hacer con las imágenes? Ir a limpiar las casas. Este padre español que les mencioné habla también de que el demonio nos afecta, ¿no? Antes que por tentación, opresión, obsesión y eso, afecten las cosas alrededor. Afectan las cosas alrededor. Por ejemplo, a veces está en las cosas, en los animales, en los lugares. En los lugares también. A veces hay que limpiar la casa también de estas cosas. Yo voy a decir, si alguno de los objetos que estoy mencionando usted por casualidad los tiene en su casa, vamos a tener, por eso les mandé la oración. Y hay que renunciar a estas cosas, porque a veces las cosas que nos están pasando pueden estar de alguna manera relacionadas o atadas a estas cosas. Entonces, ¿qué se hace con las imágenes o las cuestiones estas? Pues se tienen que renunciar a ellos. Vamos a exorcizar agua, el Padre lo va a hacer, entonces le echa agua exorcizada, etcétera. Utilizar los sacramentales también, que nos han sido dados a nuestro favor para la batalla espiritual, ¿sí? El problema de todas estas cosas es que vamos contra el primer mandamiento, el más importante de todos. Cada vez que buscamos en cualquier otra cosa solución a nuestra vida que no es Dios mismo, vamos contra el primero y el más importante de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es importante, muy importante, ¿sí? En la iglesia ya tenemos las herramientas, hermanos, las armas para la batalla. A veces le andamos buscando 3 pies al gato. Entonces es importante que vayamos a lo que ya tenemos. Ahora, quiero decirle una cosa ahorita que estoy hablando, no es para buscar
Y que yo, José Juan, estoy buscando, como todo es malo entonces, ¿o qué? Pero es importante, es cuidado. Ya tenemos los sacramentos, las oraciones de guerra espiritual, lo que tenemos es una riqueza impresionante. ¿Por qué va a buscar donde no funciona? Donde a lo mejor le solucionan una cosa, le sacan un demonio por decir alguna cosa, pero le echan 7, ¿no? Iba con 1 y regresa con 7. Entonces, esta cuestión del ocultismo es lo más potente, va por encima. Va por encima. Si alguien hizo brujería en su familia, hay que ponerlo, hay que otra vez, hay que renunciar a estas cosas en la paraliturgia, porque las ataduras que se generan son súper grandes y si nadie hace nada, pues ahí están pasando cosas en nuestra casa. Tenemos que cortarla de una vez y para siempre. Y la última son las ataduras familiares, el árbol genealógico. La cuarta parte son las ataduras familiares. Le explico este ejemplo de Pepe y luego termino con unas cosas más que quiero decirle acerca de las ataduras familiares. Pues este lo cuenta el padre. El padre lo cuenta y me parece muy ilustrativo. El padre cuenta que había un señor que se llamaba Pepe. Permítame un poquito. Había un señor que se llamaba Pepe. Trabajaba en un banco. Y Pepe pues le iba bien en el banco, tenía un puesto bueno en el banco. Tuvo 2 hijos, su esposa, 2 hijos. Y con lo que ganaba en el banco, ¿sí? Pues le alcanzaba para vivir bien. Una casa, un carro, ¿no? Un techo, comida, un viaje de vez en cuando. Vivía bien Pepe, normal, ¿sí? Pero llegó el tiempo en que sus hijos fueron creciendo, 2 hijos, y ponen nombres así como que vamos a decirle ahora, vamos a decirle Fernando y David. Fernando y David, los 2 hijos de Pepe, el padre se los cambia cada vez. Fernando y David, crecieron, ¿no? Se seguían por un año, se llegó el tiempo que tenían que ir a la universidad, y a la hora de ir a la universidad, pues los 2 escogieron universidades que eran súper caras. Y ahí, pues ya lo que ganaba Pepe en el banco, pues ya no le alcanzaba, porque era o pagar la universidad o pagar todas las demás cosas, Entonces Pepe, cuando se acercó el tiempo de que sus hijos se tenían que ir a la universidad, pues no sabía qué hacer. Y él quería darles la educación que ellos estaban buscando. Habían ido muy bien en su escuela, entonces como que y habían escogido universidades excelentes y carreras excelentes. Entonces, ¿cómo le hago? La cosa es que no tenía dinero para eso, Pepe. ¿Sí? Y le comentó a algunos compañeros del trabajo y uno de los compañeros del trabajo dijo, ¿sabes qué, Pepe? Pues tú estás encargado de las cuentas de no sé cuántos. Pepe, tú puedes desviar la cantidad que necesitas tranquilamente y nadie se va a dar cuenta. Nadie se da cuenta. Agarra el dinero, haz los manejos, los acomodos. Tú sabes, todo el mundo lo hace aquí. Todo el mundo lo hace, Pepe. El único que no lo hace eres tú. Todo el mundo agarra, todo el mundo se sirve del sistema para sacar su pedazo, su tajada. Nomás tú no. Pepe ha servido este banco por 20 años, Pepe. Es más, casi hasta te toca, Pepe. Eso casi ya es tuyo. Aparte, no estás sacando dinero para irte a dar un lujo, es para la educación de tus hijos, Pepe. El compañero convenció a Pepe. Entonces Pepe por 4 años de la universidad, estuvo desviando el dinero, haciendo las maniobras en el banco, para que saliera el dinero sin afectar, ¿no? A ninguna parte, sin afectar el dinero para pagar la escuela de sus hijos. Como haya sido, como que usted le quiera llamar, Pepe robó un dinero del banco.
¿sí? Igual con todos los raciocinios que le hizo el amigo, Pepe tomó un dinero que no era de él, robó un dinero del banco. Se fueron a la escuela sus hijos, se graduaron de la universidad con honores. Es más, antes de que se graduaran ya habían venido dos compañías, ¿no? Uno fue abogado, había venido una firma de abogados muy importante, ¿no? A pedirle que el muchacho de Pepe trabajara con ellos porque era brillante, ¿no? El otro era ingeniero civil, ya había venido una compañía a contratarlo. De hecho, se ofrecieron al final de pagarle los últimos semestres, los últimos 2 semestres, y eso hizo Pepe así como que, pues uno menos, ¿no? Muy bien. Y los dos graduaron, y los dos con honores, y los dos con unas carreras profesionales hacia futuro súper prometedoras. Pues de repente, ¿no? De repente, cuenta el padre, pues vamos a ir a Fernando, que es el abogado. A Fernando le empieza a ir mal. Lo corren del bufet, le arman un chisme que ni siquiera es cierto. Escúchame, ni siquiera es cierto. Le arman una vuelta en el bufet a alguien por envidia, a Fernando, y lo terminan corriendo, lo echan. Y después, lugar donde aplica, lugar donde lo rechazan. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Muchas veces. Y a Fernando le empieza a ir mal. Y se casa y tiene su familia y empieza a sufrir mucho para darle lo necesario, lo básico a su familia. David le va súper bien en la compañía que lo contrató. Va subiendo de puesto. Llega hasta gerencia. ¿Sí? Tiene mucho dinero, tiene una familia, le va súper bien, tiene dinero de más, una bendición impresionante. Y su hermano no pega una. Después empieza a hacer otras cosas de negocio para poder buscar, porque ya las cuestiones legales ya se desencantó, ya no funcionó, y cada cosa que empieza, cada cosa que le va mal. Se muere Pepe. Se muere Pepe y la cosa sigue igual. Y la cosa sigue igual. El padre dice que la puerta que abrió Pepe, o la ventanita o lo que ha abierto Pepe para su familia, se depositó en Fernando. El diablo entró y se cobró o hizo daño con Fernando. Y a veces va a pasar en una familia, hermanos, que uno sí y otro no. Que uno es muy bendecido y otro no da una. No da una. No pega una. ¿Sí? Entre las ataduras más comunes que nos mencionan acá es las circunstancias de la vida. ¿Sí? Las circunstancias de la vida. Cuando hablamos de ataduras, otra vez no estamos hablando del pecado. No fue el pecado de Pepe, son las consecuencias del pecado que crean la atadura. ¿Sí? Son los que crean la atadura de alguna manera. Entonces entendamos esto. Las circunstancias de la vida suceden casos como en familia, no sé si te conoce, que nadie se casa, nadie se ha casado. Y muchas veces no es por gusto. Las mujeres de la familia, nadie se ha casado, los hombres, nadie se ha casado. Otra es cuando alguien o varios en la familia no pueden tener hijos, ¿no? Mi tío no puede tener hijos, mi primo no puede tener hijos, mi hermano no puede tener hijos, mi mamá sí puede tener, iba a decir mi mamá no puede tener hijos, pero pues si yo estoy, ¿no? Entonces, alguien no puede, varios no pueden tener hijos en la familia, ¿sí? Es tan amplia estas cuestiones de las ataduras que muchas veces no nos damos cuenta. O siempre vemos solo como, es mi prima y también a mi tío, pero es como que lo separas y no estás viendo como que ahí hay una atadura en mi familia. ¿Sí? Otro tipo de ataduras, estoy pensando personas que no pueden conseguir trabajo, ¿no? O que el dinero no le rinde nunca, personas que no le rinde el dinero nunca tienen dinero y a veces tienen mucho y algo pasa y se les va, nunca les rinde, algo sucede y se gasta, ¿no? Situaciones de ruina a veces son de atadura. Comportamientos negativos es el segundo. Comportamientos negativos corren como ataduras también. Mentiras. Es que nosotros en la familia todos echan mentiras. Todos son mentirosos y pensamos como, es que así somos nosotros. Una atadura ya. Adulterio, ¿no? Mi abuelo, pues Gavino Barrera, ¿no? Y luego mi papá y mi tío y luego
una atadura de adulterio, de asesinato, no, tal mató a tal y tal mató a tal, y empiezan a aparecer asesinatos en mi árbol genealógico. Suicidios, ¿no? Un suicidio generalmente engendra otro y otro y otro y se hace cadena. Adicciones, relaciones malsanas, ¿no? Aquí en la familia como que siempre se juntan con gente que les hace daño y luego que les hace daño ya dejan de juntar con esa gente y encuentran otra gente, también les hace daño, ¿sí? Cuestiones de amargura, de venganza, de robo, pecados sexuales, ¿sí? Todas estas cosas son luchas con comportamientos negativos, crean ataduras, enfermedades físicas raras, crónicas, familias donde abunda mucho cáncer, problemas del corazón, cuestiones genéticas a veces, algunas ataduras especiales como estoy pensando que hay como accidentes cada 10 años en alguien de la familia. Alguien se muere, alguien joven, ¿no? Cuestiones de suicidio. Por ejemplo, la familia Kennedy es una familia famosa que parece como que carga una atadura rara, ¿sí? Lugares donde hay accidentes fatales en las casas, donde se matan a los niños o mueren de pequeños, que suceden cada tiempo, ya había mencionado, o que el niño nace sano, pero siempre pasa algo y se muere, y ya pasó aquí, pasó allá y pasó allá. Entonces, indagar como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esto en nuestra familia? Hay muchas cosas más que pasan como atadura. El misma tendencia a las cuestiones de brujería se puede hacer atadura. Mi abuela era bruja, mi tía era bruja, y yo como que tengo esta inclinación a buscar estas cosas a veces, aunque soy muy católico, muy católica. Las cuestiones de los abusos sexuales de niños, ¿sabes? También pasa como atadura, ¿sí? Otra vez esto que ya mencioné, una familia que hace malas amistades siempre termina relacionándose con alguien que les hace daño. Y pasan de una familia a otra y a otra y a otra y todos les hacen daño, ¿sí? Entonces, estas cosas son importantes que las trabajemos, ¿sí? Que las trabajemos. De estas 4 puertas, la 1 y la 2 se relacionan a usted. Esto es importante. Cuando escriba en su cuestionario las personas a las que necesito pedirles perdón, a las que necesito perdonar, etcétera, sí, tiene que ver conmigo. Los vínculos, ¿sí? Los vínculos espirituales, físicos, emocionales, sexuales, tienen que ver conmigo. No es si mi papá tuvo otras mujeres, eso va a salir en las ataduras familiares, pero cuando hablamos de vínculos, son sus vínculos. Las primeras 2 son personales, las primeras 2 que hablamos, las otras 2, el ocultismo y las ataduras familiares, abarca toda la familia. Quiero cerrar hablando un poquito de la masonería. Si en su familia hubo alguien que se metió en masonería, que fue masón en cualquiera de los grados, incluso en los iniciales, el problema con la masonería es que se hacen ritos que consagran a la familia por generaciones, y tenemos que romper eso. Tenemos que romper eso porque mínimo, y dice la palabra de Dios, que hasta 4, las cosas malas hacen daño hasta 4 generaciones, ¿no? Y luego dice que la bendición llega hasta 1000 generaciones, y 1000 generaciones que en la 1001 entonces ya no alcanza 1000 generaciones, quiere decir que el bien alcanza para siempre. Y es una cosa buena, aunque suene raro, el mal Dios ya lo limitó. O sea, 4 generaciones, tenemos que orar mínimo por 4 generaciones en nuestra familia. Le voy a pedir que trabaje en su cuestionario lo más posible el día de mañana. Su cuestionario y su genograma. Es muy importante.